Buenas tardes, Luis, ¿cómo le va? Hola, ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Bien? bien, contame. Le consulto, ¿usted queda como anfitrión de la actividad o esperamos a alguien más? No, espera porque ahora están yendo los residentes para allá, que son los que lo manejan. Ah, bueno. Es más, si está Mari y Leti, a ellos les podés dejar, a ellos les podés dejar de anfitriones. Ah, bueno. Bueno, fenómeno. Mirá que ya te están contestando que sí. Ah, ¿Dale? sí, ahí vi el chat. Sí, sí, sí. Bueno, Ahí se... te agradezco Por, muchísimo por haberte ocupado. por favor, no hay ningún problema. Que estén muy bien, hasta luego. Chao, chao. Hola, buenas tardes. Escucha, Mari, no podemos poner la cámara. Claro. Hola, David. Sí, nada más que no se me ve. Sí, no estamos pidiendo poner la cámara y... Ah, pues nos pueden ver. Quizás porque está Es lo que te estoy diciendo. está mitad abierto, o sea, para mí. Estamos viendo. Ah, bueno, genial. Sí, pero Luis está hablando de mí. No, él está acá. Ah,
no de mí. ¿Por qué le se conectó a mí? No sé. Ahora tiene que prender la cámara, ¿ves? Raro. No sé, yo la voy a cerrar. ¿Pero Bueno, no no va a sé. cerrar? Bueno, no sé. Una pregunta. Y digamos, me bajo. Hay que decirle que se metan al Zoom. Ahora. Ahí María puso que estaba en el Zoom, así que quédate ahí en el Zoom. Y listo. El tema es que yo cerré de golpe el Meet. O sea, no sabía que. Toda la gente que estaba ahí. Chao. Claro, hay que mantenerme. Luis, perdón, cerramos el link sin querer. Pasa que no podíamos pegar la cámara por acá porque teníamos abierta. Ahí te estamos viendo, no te hagas problema. Sabíamos en qué, Perdón. dónde estabas, en qué reunión estabas. Perdón. Estás ahí, no te preocupes. Trata de compartir. Bueno, ¿sabéis si se escucha bien entonces? Se escucha bien. Un poquito bajo quizás. ¿Será por la cámara? No, por la cámara de espalda. A ver si no la. No es la parte de mi tubo, está segura que puedes poner más. Tiene que apagar la luz, no es necesario. No, está bien. Defensa, más. Alguno que aparecía eso. No, ahí se va. ¿Tenés agua de todo? ¿Que No, te trae agüita? No, está bien, está bien. Bueno, esperamos un ratito más, Lucas, para el baño y arrancamos. Voy a decir que eso se va a ir. Bueno. Bueno, ahora sí, si les parece, arrancamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sánchez Rivera Belén y este Ateneo surge como fin de mi rotación por el sector de proteínas, al que titulé Normativas monoclonales y algo más. Siguiendo un poco la temática de mis capítulos anteriores, la idea es presentar un caso clínico y a partir de ese caso clínico que se vayan desglosando tanto las diferentes técnicas como los diferentes temas que pueden involucrar al sector. ¿Sí? Entonces, bueno, les vengo a presentar un caso clínico de que es una paciente femenina de 79 años de edad,
que tiene como antecedentes trombosis venosa profunda y le refería estar anticoagulada por ese episodio, ¿sí? El 15 de septiembre del año pasado consulta a la guardia del hospital por un intenso dolor en miembros inferiores más tos y congestión nasal. El laboratorio de ingreso durante la guardia dio los siguientes resultados. Según hemoglobina baja, el hematocrito también está bajo, o sea que la paciente presentaba anemia, los glóbulos blancos estaban elevados a expensas de los neutrófilos, la eritrosedimentación estaba elevada, el diagrama muestra un sodio muy bajo, ¿sí? Es una hiponatremia, la creatinina y la urea estaban elevadas, las proteínas totales del álbum estaban muy disminuidas, ¿sí? Y el calcio total también estaba disminuido. Concuerdo a esto y también hablando con la paciente, el médico de guardia decide concluir de que era un cuadro de deshidratación secundaria a un poco urinario, porque la paciente refería dolor al orinar, ¿no? Obviamente que paralelamente a esto se mandó una muestra de orina y un cultivo y demás para empezar a tratar a la paciente. Con estos resultados se procede a la internación de la misma con colocación de vía parenteral para hidratación y se le realiza un ecodoppler para constatar de que si tenía una trombosis, el cual informa que eficientemente se trataba de una trombosis de vena aguda en la femoral derecha, ¿sí? Por lo que toman de anticoagularla con enoxaparina. Cuando empiezan a estudiar a la paciente durante la internación, empiezan a hacer tomografías, donde ven que la tomografía de cabeza informa un aspecto isquémico, lo cual no era raro porque la paciente tenía episodios de trombosis. La tomografía de tórax informa un aumento del motor parietal, más bronquiectasias y basales, es decir, que había un daño en vías respiratorias superiores. Esto también era esperable porque la paciente refería a obesidad tabaquista crónica. Y la tomografía de abdomen informa una imagen nubular en topografía suprarrenal izquierda con opacificación en vena ilíaca. ¿Sí? En realidad, cuando reciben estos resultados, los médicos empiezan a sospechar fuertemente de una enfermedad oncológica con estos resultados de imagen y solicitan al laboratorio un perfil renal más una biopsia de la lesión. La biopsia y el laboratorio no terminan siendo congruentes, por lo que en realidad la paciente es sometida a una tomografía por lesión de positrones que tampoco te pueden terminar de concluir si se trataba o no de una enfermedad neoplásica, porque por lo que solamente toman la conducta de tratarla con corticoides y tenerla en observación. El problema en realidad estuvo y quizás el caso clínico se dispara cuando la paciente empieza a evolucionar con fiebre persistente, con parámetros inflamatorios muy aumentados, es decir, que tenía PCR aumentada y glucosidementación aumentada y demás, pero además se empieza a referir mononeuritis, es decir, daños medios periféricos. Ella refería que empezó a tener un video en la planta del pie, en los dedos del pie, no solamente sensitivo, sino que también a nivel motor no podía mover los dedos del pie. Y esa mononeuritis rápidamente evoluciona a una polineuritis, es decir, que empieza a ser simétrico, digamos, empieza a aparecerle en el otro pie y luego se extiende rápidamente a las manos, ¿sí? Con esto los médicos empiezan a sospechar de una enfermedad reumatológica, digamos, de artritis reumatoidea, por lo que mandan a uno el dosaje de factor reumatoideo, el cual da positivo, ¿sí? Pero esto era esperable porque es un reactante de fase aguda, y el antipéptido citrullinado da por debajo del valor de corte, con lo que se puede descartar una artritis reumatoidea. También mandan todo un perfil para enfermedades autoinmunes, las cuales recetan todas negativas, y se descarta cualquier base autoinmunológica. Mandan también al sector de proteínas el dosaje de complemento. Fíjense que C3 va por debajo del valor de corte y el C4 va por debajo del límite de linealidad del equipo, es decir, extremadamente bajo e indetectable. Y esto sí empieza a llamar la atención y podemos decir que en realidad el caso se empieza a disparar desde este sector. ¿Por qué? El sector de proteínas con estos resultados empieza a sugerir el dosaje de crioglobulinas de un proteínocardiograma electroforético más una inmunofijación si se requiere. ¿Qué pasa? ¿El sector te sugiere a todos los complementos bajo esto? No. El sector de trabajo con el filtro abierto, entonces al ver que tenía un factor reumatoideo positivo y en el contexto de la paciente, empiezan a sospechar de crios positivas. Para entender por qué el sector le surge solicitar esto, hay que entender que son las crioglobulinas. ¿Cómo? Y claro, al observar el tubo también, porque cuando dosan el complemento bajo, estos resultados se repiten y se confirman, y van y visualizan el tubo y observan que en el mismo había un leve precipitado, ¿sí? Por eso también es que les surge de dosar crioglobulinas. Las crios son inmunoglobulinas que precipitan por debajo de la temperatura corporal y que redisuelven a 37 grados Celsius, ¿sí? Hay diferentes tipos, están el tipo 1 que son las monoclonales, IgM o IgG generalmente, ¿sí? Son asintomáticas. Las tipo 2 que están constituidas por algo policlonal, que generalmente es IgG, más un componente monoclonal que habitualmente es IgM. Y esa IgM tiene actividad de factor reumatoideo, es decir, que tiene afinidad por el fragmento FC de la inmunoglobulina G, con lo que va a hacer que esta coprecipite con ella, ¿sí?
y además son las que se detectan en mayor frecuencia y las que tienen más asociadas con una gran cantidad de sintomatología, ¿sí? Por la vasofusión y la formación de complejos inmunes que estas generan. Las tipo 3 están constituidas por hemoglobinas de tipo policlonales y son las que menos frecuentemente se detectan. Como etiología en general, podemos decir que cualquier cosa que genere un estímulo en las células B que genere surfacio clonal va a poder provocar una crioglobulina, como por ejemplo una apatía, un síndrome linfoproliferativo, una neoplasia, etc. Con respecto a las manifestaciones clínicas, son muy heterogéneas, dependen mucho del tipo de crio que esté involucrada, suelen dar afecciones pulmonares, renales, hepáticas, cutáneas, etc. Y con respecto al diagnóstico, desde el laboratorio lo que decimos es que se considera una crioglobulina positiva cuando esta se positiviza en 2 determinaciones separadas por 12 semanas. Además, un paciente puede tener asociado un síndrome crioglobulémico si presenta 2 de los 3 ítems, tanto ítems de antecedentes, como ítems clínicos, como ítems de laboratorio. A la medida que pasa el cuadro clínico van a ir viendo que nuestra paciente, y ya les adelanto un poco, es criopositiva y además presentaba un síndrome crioglobulémico. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el dosaje del complemento? Si recordamos, el complemento se activaba por 3 diferentes vías: la vía clásica, la electina y la alterna, y esta vía clásica, la de nuestro paciente, está siendo activada por la formación de esos complejos inmunes a partir de esas crioglobulinas positivas. Esos complejos inmunes activan la vía clásica del complemento y empiezan a consumir tanto C3 como C4, y eso es lo que se correlaciona con los valores bajos de nuestra paciente. Como etapa preanalítica, y que es una etapa fundamental para el dosaje del frío, hay que templar todo el material de extracción. Vamos a sacar 20 mililitros de sangre sin anticoagulante porque lo que queremos es suero. Vamos a transportar e incubarlo 1 hora a 37 grados Celsius. Vamos a centrifugar a 37 grados Celsius por 10 minutos y vamos a separar todo el suero en un tubo cónico graduado. Fíjense que hasta este momento yo estoy trabajando en caliente. ¿Por qué estoy trabajando en caliente? Porque no quiero que esa crioglobulina me precipite y yo perderlo con el paquete globular. Una vez que yo ya logro separar el suero del paquete globular, ahora sí lo pongo a una temperatura de 4 grados Celsius por 7 días. ¿Por qué 7 días? Porque no todas las crioglobulinas precipitan en el mismo tiempo, entonces se le da un rango de 7 días para que aquellas que tarden más no perderlas y tener falsos negativos. Con respecto a la interpretación, vamos a hacer una inspección cualitativa que consta de hacer una inspección visual, o sea, todos los días vamos a ir a inspeccionar esos tubos, ¿sí? Lo que buscamos son precipitados de este aspecto, ¿sí? Precipitados blanquecinos, que a veces son filamentosos o más transparentes y dificulta un poco la observación, que tienen que redisolverse a 37 grados Celsius. Fíjense cómo acá se desaparece totalmente el precipitado cuando lo pongo a 37 grados Celsius. Y a su vez, esto que lo pongo a 37 grados Celsius tiene que volver a precipitar si lo vuelvo a poner en la heladera. Si ese círculo se cumple, yo puedo decir que la crio es positiva. Una vez que decimos que una crio es positiva, tenemos que pasar al segundo paso, que es cuantificarla y tipificarla. Con respecto a la cuantificación, se hace de la siguiente manera: se ve cuánto precipitado hay en el volumen total de suero y se multiplica por 100. Eso es lo que se conoce como criocrito y es fundamental porque el médico va a seguir a los pacientes que sean criopositivas con el criocrito para ver la evolución del médico. Nuestra paciente es positivo y tenía un criocrito de 11%. Era bastante elevado. Con respecto a la tipificación, se hace por una técnica que es la inmunofijación. La inmunofijación en general hablamos de que es las proteínas plasmáticas van a correr, ¿sí? en una electroforesis, se van a separar y van a ser detenidas luego por la formación de un complejo inmune que va a hacer que precipiten, ¿sí? Ese complejo inmune se va a formar con anticuerpos específicos para cada acción, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de crio, en realidad no vamos a hablar de todas las proteínas plasmáticas, porque para tipificar la crio lo que vamos a hacer es sucesivos lavados, de manera tal que yo no quiero sacar todo encima del resto de proteínas plasmáticas y solamente quedarme con la fracción que corresponde a la crio, ¿sí? Pero bueno, como técnica general, para contarles un poco, se trabaja en este equipo que es de hidraciclosedia, se cargan los peines, se prepara la correa electroforética, se coloca el gel, se colocan los peines y se colocan los antisueros una vez que eso migró. Finalmente se procede una coloración para visualizarlos. Ahora sí, vamos a ver qué dio la tipificación de la crio de nuestra paciente. Fíjense, en la primera talla se ponen antisueros totales, o sea, contra todas las fracciones de las proteínas que puedan estar presentes. No observamos absolutamente nada, ninguna otra fracción, solamente la fracción gamma. Eso corresponde a que nuestra crio fue lavada correctamente. En las crios que están muy chiquititas hay que tener cuidado de no lavar tanto porque la puedo perder. Entonces es un juego entre cuánto lavo y cuánto rescato, ¿no? En este caso nosotros que observamos una precipitación en zona gamma, en la calle G, M, kappa y lambda, ¿sí?
En realidad esto no tiene mucha nitidez y no podemos concluir mucho porque lo que vemos son manchones y yo no sé si no puede haber algo monoclonal dentro de ese manchón que me da el aspecto de policlonal. Entonces lo que hicimos fue tratar a la muestra con DTT, que es el líquido territorio, que es un agente reductor que permite la mejor separación de las proteínas y que por lo tanto estas impregnen e ingresen mejor en el gen. Y fíjense que eficientemente fue así. Nosotros en la calle total lo que vemos es una banda muy nítida, bien monoclonal, que se corresponde al mismo nivel de diferentes bandas monoclonales en otras calles. Por ejemplo, a nivel de G tengo un fondo policlonal con una banda que es bien monoclonal, ¿sí? Y en la calle de mi capa también. Entonces, ¿qué observamos? Acá, quizás la foto no le hace justicia, pero se veía bien como una banda bien monoclonal que corría al mismo nivel que lambda, ¿sí? Y también se ve en la calle M un componente monoclonal que corre al mismo nivel que capa. Entonces tenemos componentes monoclonales con un fondo policlonal y eso formaba entonces una trío de tipo 2, compuesta por una IgM capa, mono, y un pequeño componente IgG lambda también monoclonal en un fondo de IgG policlonal. ¿Sí? Por lo que la crioglobulina era de tipo 2. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con el suero? Bueno, como nosotros ahora tenemos que correlacionar qué está pasando en el suero, porque la muestra de crío, como dijimos, fue sacada en caliente, yo la quise rescatar a la crío, no la quise perder, pero el suero lo tomo en frío, es decir, que voy a tener otra, y ahí sí me van a interesar la presencia de las demás proteínas plasmáticas. Entonces lo que sugerimos es primero hacer un proteinograma, ¿sí? Para ver dónde estamos parados. El proteinograma de la paciente dio el siguiente gráfico. Fíjense que las fracciones es que la albúmina está muy baja, la alfa-1 está la alfa-1-antitrypsina, que es un reactante de fase aguda, la cual da elevada, y era esperable en el contexto de inflamación de la paciente. La beta-1, la beta-2 y la gamma dan todas disminuidas, y entonces de este patrón podemos concluir dos cosas. Primero, que la paciente tiene un perfil compatible con una pérdida renal, porque todas las proteínas plasmáticas están disminuidas. Fíjense, la albúmina está muy disminuida. Y es más, a partir de estos resultados empiezan a estudiar la orina de la paciente y demás parámetros con que concluyen que posteriormente la paciente presenta un cuadro de insuficiencia renal. ¿Sí? Además, ¿qué observamos? En zona gamma, un pico. Un componente molecular en zona gamma, que correspondía a un 0.74 gramos litro. Es aproximadamente la totalidad de la gamma, ¿sí? Era un pico bastante representativo de la. Ahora bien, para contarles un poquito el proteinograma electroforético, lo que nosotros hacemos es hacer una electroforesis capilar. La electroforesis capilar permite la separación de las proteínas plasmáticas en función de su movilidad electroforética, es decir, por su relación masa-carga. En un buffer de pH alcalino, donde las proteínas adquieren carga negativa, ¿sí? Y que se van a mover en realidad a través del flujo electroosmótico. Entonces, tenemos un capilar, que tiene sus términos análicos y catiódicos, que va a tener cargas negativas y cargas positivas, propias de lo que forma ese capilar, y yo voy a hacer la siembra de mis muestras. Y esta en realidad uno pensaría que tendría que tirar y salir por el ánodo, siguiendo un campo eléctrico. En realidad acá lo que predomina es el flujo electroosmótico porque esas cargas negativas ingresan a un gel o un líquido que está en un mar de cargas. Y eso genera un flujo electroosmótico que en realidad hace que las cargas negativas salgan y miren por el cátodo. ¿Sí? Entonces, en realidad, el patrón de salida es diferente de lo que uno vendría en la garosa. Primero saldría la zona gamma, luego las betas, luego las alfa y luego la albúmina. El fabricante dijo, bueno, como para que sea más similar, que uno al espectador está más acostumbrado a la garosa, dijo, bueno, vamos a invertirlo y que quede similar a lo que uno vería en agarosa. Entonces, recordando los resultados de nuestra paciente, teníamos un pico, ese pico hay que tipificarlo. Es decir, esa tipificación la vamos a hacer por una imagen. La tipificación de la banda dio la siguiente. Fíjense que ahora en la calle total tenemos todas las proteínas plasmáticas porque agregamos anticuerpos contra todas las fracciones proteicas. Eso está correcto. Y ahora observamos un componente monoclonal bastante representativo en la calle G y en la calle K. Y además, en la foto no se ve, pero cuando teníamos el gel en la mano, se podía visualizar también un pequeño componente M que también era capa. Y este componente M capa era el resto de la crioglobulina que ya la habíamos visto a través de la aplicación de la crioglobulina, ¿sí? Entonces lo que informamos es la presencia de un componente monoclonal de tipo IgG capa más un pequeño componente de tipo M capa de igual movilidad. Pero entonces uno podría decir, bueno, lo que estoy observando es discordante, porque la crio tengo una IgM capa más una IgG lambda, y en el suelo estoy observando una IgG capa más una IgM capa. Esta IgM capa es la que nosotros dijimos que tenía actividad de crioglobulina, la que activa el factor reumatoideo y demás. ¿Sí? Es probablemente la misma, nada más que acá la veo más pequeñita porque obviamente que yo la perdí porque estoy trabajando por fuera. Pero tengo dos productos más diferentes, una IgG lambda y una IgG capa.
Y eso sí, podríamos ir desbordando entre comillas, y en realidad era totalmente esperable porque estamos trabajando con matrices diferentes. Pero cuando uno empieza a indagar y empieza a preguntarse, entonces surgen diferentes hipótesis, y esta era yo cuando estaba entrando en el caso. Entonces decimos, bueno, tenemos 3 productos de 3 clones diferentes, ¿cuántos clones en realidad estamos teniendo? ¿Sí? Porque en realidad nosotros estamos usando a través del sector de proteínas estos productos de diferentes clones. Si uno quiere ver cuántos clones hay, tiene que ir a la regla. Entonces, hasta acá llegamos desde el sector de proteínas para poder ayudar o dar los datos correspondientes para confirmar un correcto diagnóstico. Para seguir, tenemos que seguir viendo los diferentes resultados que también se informan desde el laboratorio o de diferentes sectores como el sector de oncomatología. Entonces, ahí vamos a buscar los resultados al sector de médula ósea. La biopsiaron y fíjense que cuando anatomía patológica recibe la médula de esta paciente, informa que hay un incremento de linfocitos B. No se animan a dar ni porcentajes ni a describir más lo que vieron, porque lo que nosotros deducimos que la infiltración era menor al 10%, y ellos además dicen que requieren técnicas adicionales para seguir concluyendo en algo más. Bueno, las técnicas adicionales sí informan una expresión mixta en plasmocitos Kappa y lambda. O sea que eso también empieza a correlacionar con lo que nosotros vimos a través de la inmunofijación en el sector de proteínas. Por otro lado, también se manda el citogenético. El genotipo da normal en interfaces analizadas, o sea que no presentaba ni mutaciones recurrentes, ni translocaciones, ni deleciones que puedan ayudar al diagnóstico. Por lo tanto, la estrella del caso clínico y en general la estrella de las enfermedades oncomatológicas es la citometría de flujo. ¿Sí? Es la que va a dar nombre y apellido a la patología. Entonces, fíjense lo que informa. Primero, cuando uno manda esta muestra de citometría, advierte de que la sospecha diagnóstica es una gammopatía monoclonal. ¿Sí? Entonces, le hablan estudios correspondientes para buscar patologías monoclonales, ¿no? Ellos informan un linfocito B de 14,28%, lo que es un valor elevado para un adulto, y además informan que hay una población que es de un 71% CD19 y CD20 positivo, eso está bien porque los linfocitos B se marcan así, que es kappa positivo, ¿sí? Con estos marcadores que posteriormente vamos a pasar a analizar que son todos negativos. Y hay una segunda población que marca exactamente igual, pero que está en un porcentaje muy inferior, que es lambda positivo. Eso también empieza a correlacionar con lo que nosotros vimos desde la inmunofijación, ¿sí? Y además hay una tercera población de plasmocitos de solamente un 0,10%, es muy pequeñita, pero de ese 0,10%, el 83 casi por ciento son plasmocitos patológicos. Y esos plasmocitos son kappa positivos, ¿sí? Por lo que la citometría concluye que se trata de un linfoma linfoplasmocítico y hay otro linfoma no-Hodgkin de tipo CD5 negativo, CD10 negativo, lambda positivo. Es decir, que puede ser que es un linfoma no frecuente, ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, como conclusión decimos que al menos en la médula de esta paciente tengo 2 clones malignos, ¿sí? Entonces vamos a correlacionar ahora sí lo que observó citometría de flujo con lo que informamos nosotros desde el sector. Nuestras inmunofijaciones dio que la criba era IgM kappa más un pequeño IgG lambda, ¿sí? Y que la inmunofijación del suelo dio un IgG kappa más un IgM kappa. ¿Sí? Este IgM kappa es la criba, es la misma, ¿no es cierto? Acá lo vemos pequeñito por lo que la dijimos. Los resultados de citometría de flujo informaban estas 2 clones, al menos 2 clones, ¿sí? De malignidad, kappa y lambda, y una población de plasmocitos. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar esto, empezamos a plantear hipótesis, porque también desde la historia clínica no veíamos que los médicos rotulen, y después vamos a ver por qué, rotulen y pongan un título en la enfermedad hematológica. Entonces, surgen estas hipótesis que después las podemos refutar y defender, digamos, que tenemos una primera población de linfocitos B, que se diferencian de células plasmáticas y por lo tanto son productoras de inmunoglobulinas, y estas inmunoglobulinas, obviamente que el linfocito B está desregulado, generan mayor cantidad, y estas inmunoglobulinas corresponden a ese IgG kappa que yo vi en la inmunofijación del suelo. ¿Sí? Y esto seguramente se corresponde a una gammopatía monoclonal, ¿sí? Además, parte de esta población de linfocitos, ¿sí? Se diferencia solamente de células linfoplasmocíticas que también son productoras de inmunoglobulinas y que están obviamente desreguladas, y estas son las responsables de lo que yo veo como IgM kappa, que es la que tiene actividad de crioglobulina y que tiene actividad de factor reumatoideo, ¿sí? Y que además y que corresponde a un linfoma linfoplasmocítico. Y además hay una segunda población de linfocitos B que también produce inmunoglobulinas desreguladas, de manera desregulada, que es lo que yo veo como IgG lambda en un pequeño componente, en una pequeña población, ¿sí? Fíjense que el lambda era solamente de casi un 23%, y eso es lo que yo también veo como componente IgG lambda pequeña en la cría, ¿sí? Y que esto, ellos dicen que es como marca en realidad para un linfoma no Hodgkin no frecuente. Entonces,
Hay que también entender, y creo que parte importante de este caso, es que no solamente las gamopatías monoclonales están asociadas a componentes monoclonales. Hay un montón de enfermedades, tanto procesos benignos como procesos de significado incierto, que están asociados a componentes monoclonales. Fíjense, enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, el implante de silicona, ¿sí? Son procesos benignos que están asociados a componentes monoclonales. Por otra parte, hay linfomas que también están asociados a componentes monoclonales. No todos los linfomas producen, pero sí hay algunos de ellos que sí. Y los tenemos que tener en cuenta. Justo nuestra paciente, en realidad tiene 2 procesos malignos que están asociados a componentes monoclonales, pero hay que ser conscientes de que existen otros procesos que también están asociados a componentes monoclonales. Entonces, ahora sí, para ver y darle un título a esa gamopatías, a esos componentes monoclonales y de dónde surgen, dijimos que se trata exclusivamente de gamopatías monoclonales. Estas son las síntomas frecuentes de las cuales podemos descartar amiloidosis y síndrome de Pox porque la paciente nunca presentó clínica que me haga sospechar de una amiloidosis o de un síndrome de Pox. Pero sí es compatible la clínica con las demás gamopatías. Entonces vayamos una por una a ver cuáles podemos decir que sí y cuáles podemos decir que no según las guías diagnósticas. La primera es una gamopatía monoclonal, estos son los resultados de la paciente. Fíjense, las guías diagnósticas hablan de que para que sea un gas a tipo no IgM, refiriéndome al componente IgG kappa que tiene la paciente, ¿sí? Dice que para que se trate de un gas IgM, el componente tiene que ser menor a 3, eso lo cumplíamos. La infiltración tiene que ser menor al 10%, eso lo cumplíamos. Y si bien la guía habla de una ausencia de anemia, de hipercalcemia, ausencia de insuficiencia renal y demás, nosotros lo que creemos es que ese componente IgG kappa realmente se trataba de un gas no IgM. ¿Sí? Con respecto al gas IgM, hablando de este componente monoclonal, podemos descartarlo porque la paciente sí tenía infiltración linfoplasmocitaria en médula. Y con respecto al gas a canas livianas, lo podemos descartar porque los ACA de canas livianas en la paciente siempre dieron normales, por lo tanto, si después leen las guías diagnósticas, la relación pide que sea una relación anormal y nosotros es totalmente normal y demás, por lo que podemos descartar que se trate de un gas a cadenas livianas. El único criterio que cumplíamos era que la identificación sea menos del 10%, pero los demás criterios los podíamos descartar. Entonces, este componente IgG kappa ya lo tipificamos, se trata de un gas a IgM en su, muy probablemente, digamos. Vayamos al segundo, tenemos una IgM kappa que todavía no la podemos englobar en ninguna gamopatia monoclonal. Dijimos, bueno, capaz se trata de un mieloma múltiple indolente o lo que se conoce también como smoldering, pero hay que cumplir 2 criterios, dice las guías. Primero, que ese componente monoclonal sea mayor a 3 gramos de cilitro, eso ya no lo teníamos, ¿sí? Entonces podemos descartar tranquilamente que no era un smoldering. Por otro lado, dijimos, bueno, capaz se trata de un mieloma múltiple. Bueno, la guía dice que para que sea un mieloma múltiple, la infiltración plasmocitaria tiene que ser mayor al 10%, no teníamos ese dato. La paciente tenía que presentar hipercalcemia, no teníamos eso en la paciente, sin insuficiencia renal y sin anemia, pero no teníamos condiciones osteolíticas por ninguna imagen que se le realizó a la paciente, ni radiografía, ni tomografía, ni resonancia. Dijimos, bueno, capaz cumple un criterio de malignidad, un criterio mayor. ¿Qué significa eso? Que tiene uno de los criterios, ya podemos automáticamente darle el título de mieloma. La paciente no presentaba ningún criterio mayor para poder tipificarla como mieloma. Por lo tanto, esto también fue descartado. Lo que nos quedaba es que sea una macroglobulinemia de Waldenström y eficientemente se trataba de esto. Fíjense lo que dicen las guías diagnósticas. Habla que el componente IgM de cualquier concentración, perfecto, porque eso lo teníamos. Habla de que la infiltración en médula por linfocitos, lo teníamos, ¿sí? Habla de que esos linfocitos que estén infiltrando tengan este perfil de positividad y eso también coincidía con nuestro perfil de citometría de flujo. Además de eso, porque hasta este momento nosotros dijimos, bueno, coincide, cumple los criterios diagnósticos, pero dijimos, bueno, vamos a ver la clínica. La paciente tenía la clínica que presenta un Waldenström. ¿Por qué? La estructura pentométrica de la IgM genera esa hiperviscosidad. Y la paciente refería a tener visión borrosa, es más, hacen entre consulta oftalmo y demás, en lo que se considera que realmente esa hiperviscosidad estaba afectando el parénquima, por ejemplo, de la retina. Por otro lado, la paciente había referido, y así inició el cuadro clínico, con esa neuropatía periférico-sensitiva motora, por lo que la paciente también refería a inestabilidad, temblor y demás, que justificaba la presencia entonces de la actividad de los anticuerpos anti las células de los nervios periféricos. Por otro lado, la paciente presentaba una criotipo 2, lo vimos, ¿sí? Y esa criotipo 2 es la indispensable, fíjense cómo estaba la paciente, de esas placas eritematosas a nivel de todo el cuerpo, que después se hacen sistémicas, digamos. Es más, generando estos focos de necrosis muy puntuales, porque esa criotipo es tan hiperviscosa que precipita y genera como una necrosis en diferentes puntos del tejido de la piel, ¿sí? Y finalmente la paciente
termina dando como una disfunción orgánica porque empieza a tener diarrea, disfunción renal, proteinuria, es más, como ya conté al principio, termina con una insuficiencia renal. ¿Sí? Así que la clínica también nos hablaba que sea un Waldenström. Incluso cuando vemos cómo la tratan a la paciente, porque también hasta ese momento nosotros teníamos nuestras dudas, cuando vemos el tratamiento, no existe en realidad un tratamiento estándar para el Waldenström, porque lo van armando según a la clínica de la paciente. Como dice la edad de la paciente, el estado funcional, las movilidades y demás. Cuando vemos, estas son las tablas que recomiendan las guías para tratar, cuando vemos, la estaban tratando con rituximab, fludarabina y ciclofosfamida. Es decir, incluso como la estaban tratando, ellos también estaban pensando que se trataba de un Waldenström. Es más, eficientemente se trataba de un Waldenström, porque yo al momento de esto empiezo a preguntarle a los médicos y me dijeron que sí, que ellos sospechaban de lo mismo y que nunca llegaron a ponerle el título del Waldenström porque la paciente en el medio fallece. ¿Sí? Por eso tampoco se pudo hacer el seguimiento ni siquiera de la crioglobulina 12 semanas después para corroborar la verdadera positividad, porque la paciente fallece en un lapso menor a 3 meses. Muy bien. Pero bueno. En resumen del cuadro clínico, podemos decir que tenía gameopatía monoclonales, que era una Waldenström, que fueron lo que en realidad ellos caracterizaron y empezaron a tratar, y además tenían un caso de significado incierto, más un síndrome linfoproliferativo. ¿Sí? Para ver qué síndrome linfoproliferativo era, tenemos que evaluar la citometría del flujo. Como sabemos, en la clase liliana se largan estos paneles, que es lo que recomienda el Euroflow, ¿sí? Y nosotros dijimos que mandamos sospechamos una gameopatía monoclonal, por lo cual se larga este tubo, que es el LST, en búsqueda de principalmente las LLC o, bueno, cualquier otro linfoproliferativo que no sea LLC. ¿Sí? Entonces podemos asociar la citometría con los síndromes linfoproliferativos. ¿Sí? Por ejemplo, la paciente era CD5 negativo, 23 negativo y 200 negativo, por lo tanto podemos descartar la LLC porque para esta patología exige que estos sean positivos. La del manto lo mismo, porque la paciente era CD5 negativo, la del manto exige un CD5 positivo. El folicular y el difuso de células grandes, en realidad la paciente es CD negativo, y estas patologías frecuentemente requieren que sean CD positivos. Entonces, ese linfoma no Hodgkin, de tipo no frecuente, lo informan por esto, porque la citometría frecuentemente la paciente no encajaba en ninguno de los más frecuentes. ¿Podría haber sido una tricoleucemia? Sí. ¿Puede haber sido un linfoma de zona marginal? También. Se deberían estudiar más clústeres de diferenciación para poder llegar a esa conclusión. Además, la paciente nunca tuvo expresión en sangre periférica, por lo que eso tampoco ayudó mucho a poder tipificar ese segundo linfoma tipo no Hodgkin. A fines prácticos importa, no, porque en realidad lo que se caracterizó y lo que estaba dando la clínica a la paciente era el Waldenström, pero estuvo bueno saber acá, con fines académicos, de que uno puede ir asociando los linfoproliferativos con la citometría de flujo. Entonces, bueno, como conclusiones, el criterio bioquímico me pareció sumamente importante, que desde el sector de proteínas es uno de los pocos sectores que trabaja con el filtro abierto, es decir, que pudieron ver que, por ejemplo, el inmuno informó el factor reumatoideo positivo, que Mato vio que teníamos anemia, entonces pudo correlacionar los resultados y le sonó como raro, y le empezó esto de sugerir, bueno, a ver, hagamos una tría a ver si no es positivo. Entonces, tener ese criterio bioquímico me pareció fundamental. El trabajo interdisciplinario, obviamente acá lo vemos una vez más, lo que es también hablar con citometría de flujo, la gente de Mato con citometría, nosotros con citometría, y no solamente con los sectores dentro del laboratorio, sino también fuera del laboratorio, como esto que contaba de la biopsia de negocio. El rol del laboratorio, sabemos que más del 80% de los diagnósticos están dados por parte del laboratorio, así que una vez más tenemos que hacernos fuertes en este punto. Y obviamente no perder de vista que el paciente tiene una clínica y esa clínica nos puede ayudar muchísimo a orientar al diagnóstico. Por eso la historia clínica electrónica es una herramienta que tenemos que valorar muchísimo, que la tenemos en el hospital, porque los médicos van evolucionando y podemos sacar datos muy, muy importantes para llegar a un diagnóstico. Entonces, y eso también cumple la etapa post-analítica fundamental en nuestro rol, ¿no es cierto? Así que bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, si le quiere aportar algo de geometría. Hola Débora, ¿cómo estás? Sí. Felicitaciones, muy, muy lindo el Ateneo, mucha información. ¿Cómo justificamos la hiperviscosidad? Porque realmente no tenía una hiperleucocitosis, tampoco tiene una banda tampoco tenía una banda tan grande monoclonal. No, Pero no sin era- embargo tenía toda la clínica, hizo una trombosis venosa profunda, visión borrosa. Sí, sí, en realidad la banda no era tan grande, pero fíjense que en esa banda que yo mostré estaban comigrando dos bandas diferentes.
Entonces, Sí. si bien la banda no era tan grande y no podíamos clasificar muchas cosas, el cuadro clínico y el contexto clínico de la paciente sí hacían la gravedad del mismo. Y además esa IgM, que era la predominante, la que tenía actividad de crioglobulina, es la que en realidad después te da la hiperviscosidad, la afectación de la vista, no sé, la paciente también tenía trombosis. Era una paciente compleja, además estaba inmunosuprimida, posible neoplasia. Claro, Luis, que no te engañe que en el proteinograma se vea una banda relativamente pequeña, igual 1 gramo casi, pero igual esa era la IgG. Estamos hablando que vos decís que la IgM es pequeña en el proteinograma, pero acordate que nosotros sacamos el proteinograma en frío. Entonces, en realidad, la IgM se evidencia en realidad con el análisis de frío y un circuito de un 10% es bastante. Sí. En realidad tiene que ver Tenés con razón. eso. Tiene que ver con eso más que nada. Claro, ellos lo que priorizan es esa crioglobulina, ese Valdestron, digamos. Después tenía un MGAS y tenía otro linfoproliferativo, que bueno, no le estaban dando la clínica a la paciente, la clínica la estaba dando el Valdestron con ese IgM, digamos, con ese criologito de 11. Pero es un paciente súper complejo que hasta incluso no llegamos a terminar digamos, muchas de las partes del caso son suposiciones, porque incluso los médicos no evolucionaron tanto al final porque la paciente muere, pero no hay ninguna evolución dentro de la historia clínica que diga, por ejemplo, macroglobulinemia de Waldenström o que ellos hagan una distinción respecto a la citometría. Entonces, por eso por ahí a Debo le tocó como esta tarea de tratar de dilucidar qué podría haber sido, como una hipótesis, digamos, pero la idea también del caso era que fuera bastante transversal, fíjate que la paseamos por todos los sectores, incluso citometría que ella ni siquiera notó, así que la felicito que fue una investigación ardua y también gracias a Eliana por haber colaborado también con él y a la gente de Mato que también la parte de linfoma y eso nos las refrescó, digamos. Pero bueno, Liliana, querría saber ese 0,1% de plasmocitos, de población monoclonal de plasmocitos, ¿qué peso le da, por ejemplo, Liliana, a ese dato? Hola, buenas tardes. Soy Buenas Ileana, perdón por la voz difónica, estoy un poco tomada de la garganta. La verdad es que nosotras en citometría, esto tiene una fuerte sospecha de un Waldenström o de un linfoplasmocítico, porque en realidad desde la citometría, como nosotros no vemos si es IgG o IgM, no podemos poner el sello de un Waldenström que sí o sí tiene que ser con IgM. Pero sí se suelen ver porcentajes bajos, elevados quizás por ejemplo el de los linfocitos B, que era un 14,28, estaba elevado para lo que es el valor normal de un adulto, pero siguen siendo porcentajes bajos comparados con otras patologías que se ve más de un 20, un 30, un 50%. A nosotros cuando nos llama mucho la atención que tanto los linfocitos B como los plasmocitos presentan la misma restricción de cadena liviana, ya sea kappa o lambda, con el fenotipo orientativo de un Waldenström, nosotros lo tenemos que reportar sí o sí, porque suele verse en bajo porcentaje y sin embargo puede generar todas estas complicaciones como le presentó a esta paciente que muy probablemente tenía esta patología. Pasa que, por otro lado, al ser un porcentaje bajo, a veces los médicos no terminan de darle el peso o el valor necesario como para terminar de jugársela y ponerle el diagnóstico. La otra vez hablaba con uno de los hematólogos acá que dicen que de hecho es una patología poco frecuente, además suele tener un pronóstico relativamente bajo, pobre, pero también es una patología subdiagnosticada, porque por más que sea de baja frecuencia, muchas veces hasta que llegan al diagnóstico pasa mucho tiempo y el paciente empieza a tener muchas complicaciones, porque quizás tiene una banda monoclonal que quizás no muy elevada, la siguen en el tiempo o esperan a que empiece a tener otras complicaciones y recién ahí recapitulan y empiezan a sumar todos los datos como hicieron las chicas acá en la presentación. Además, ustedes piensen que si solo le hubieran pedido el proteinograma y la inmunofijación, esa IgM en realidad no hubiera sido tan significativa, porque se veía, la verdad, poco. Y por otro lado, viendo la crio en retrospección, a nosotros nos da una crio tipo 2 por la IgM mono, más todo lo poli que pueda precipitar con ella, pero casualmente esta paciente teniendo además componentes monoclonales de tipo IgG, eso también va a precipitar con la crio, porque cuando tenés factor reumatoideo positivo, digamos, no distingue entre mono y poli del fragmento epitelial del IgG.
Así que mirando hacia atrás el gel de la crio, hasta sospechamos que la IgG kappa estaba presente, pero nosotros no la detectamos, porque había un fondo poli bastante fuerte. Entonces que en realidad estaban los dos clones G dentro de la coprecipitación con de la crio, ¿no? Pero bueno, un poco es eso. Y por otro lado, un poco yo también lo que le decía a Débora es que es muy importante que el médico maneje todas las vías diagnósticas, porque uno también tiene más fuerte sospecha cuando sabe que, por ejemplo, no sé, un mieloma es mucho más infrecuente que ese IgM que un Waldenström, que en el 100% de los casos es IgM. Entonces uno se va guiando también por eso, por algo las vías están armadas de esta manera, y bueno, entonces no tiene que dejar de investigar, por así decirlo, ¿no? Sí, eso es lo que me contaba. Después hablé con uno de los psicólogos también y me dijeron que, bueno, nada. Ay, perdón, es Felu, perdón. Bueno, ellos me contaban de que sí, que si yo vi esa historia clínica de ese tratamiento, seguramente sospecharon un mal de trato. Cuando recién el médico me contesta, que fue la que la trató, que no recordaba mucho el caso, pero él cree que sí, él me contaba esto de que él no le llegó a poner Waldenström porque la paciente tenía tanta clínica, tantas cosas, porque después hace un sepsia foco urinario, después entre que tenía el probable cáncer, entre que estaba inmunosuprimida y demás, cuando ellos se empiezan a dar cuenta de que podía ser un síndrome de hiperviscosidad, bueno, era tarde y la paciente se les fue complicando, digamos, así que, pero sí, que yo sinceramente pensaba que por eso la trataron con ese combo, ¿no? Así que bueno. ¿Alguna otra pregunta? Así que bueno. Bueno, no se olviden de comentar la asistencia y nos encontramos en un próximo jueves. Bueno, muchas gracias.